Quiero invitarlos a que vayan a sus Biblias, por favor. Primera Timoteo capítulo 3, versículo 14. Este libro, Primera Timoteo, va con Segunda de Timoteo. Son las llamadas epístolas. Diga conmigo epístolas. No pistolas, epístolas. Epistles en English, right? Epístolas, ¿verdad? Y epístola es simplemente otra palabra que significa carta o cartas. Entonces, vamos a entrar a una sección de la Biblia que se llaman las cartas pastorales. Las cartas pastorales. Primera de Timoteo, segunda de Timoteo, van juntas. Dos cartas de Pablo a un joven pastor de 35 años llamado Timoteo. Bien. Tito es otra carta, otra epístola a otro joven pastor llamado Tito. Mi plan es llevarlos al principio del año a través de lo que llamamos las epístolas pastorales. ¿Por qué? Porque entiendan este concepto de lo que la Biblia llama la casa de Dios. Digan la casa de Dios. ¿Qué es la casa de Dios? ¿Verdad? ¿Qué es la casa de Dios? Ahora, muchas personas usan la palabra vamos al templo. Bueno, no hay templo. Bíblicamente no hay templo. Este no es un templo. Cuando dice voy a la iglesia, no va al templo. No hay templo. Ya no hay templos. ¿Me entiende? Templos era una cosa totalmente diferente. Es más, solo había dos templos en el Antiguo Testamento, edificados por dos líderes del pueblo de Israel, verdaderamente, ¿verdad? Pero ya no hay templos. Cuando alguien dice voy al templo, bueno, no le caiga encima, no le condene, ¿verdad? Pero está diciendo algo equivocado, ¿verdad? Iglesia es otra cosa. Iglesia es el grupo de creyentes, hijos de Dios, believers, creyentes que se juntan. Esa es la iglesia. Y no es necesariamente un edificio, ¿me entiende? Este es un edificio. Esta no es una iglesia. La iglesia somos nosotros, ¿me entiende? Y la casa de Dios viene siendo entonces el lugar donde se reúnen los hijos de Dios para alabarlo y adorarlo. Nosotros somos nosotros. Esta es la casa de Dios, somos nosotros, ¿me entiende? Entonces, Pablo está instruyendo a dos jóvenes pastores según este versículo 14. Mire lo que le dice él, en el 14, aunque espero, dice, ir pronto a verte. Pablo a Timoteo, escribo estas instrucciones para que si me retraso, si no llego, y aparentemente nunca llegó, ¿verdad? Y sabemos eso porque tuvo que escribir una segunda carta, ¿verdad? Dice, si me retraso, sepas, mire lo que dice, cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de ¿qué? De la verdad. ¿Entiende? Para que sepas cómo hay que portarse. La Reina Valera, no estoy seguro cómo dice la Reina Valera, cómo comportarse quizás en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Entonces la idea es que Pablo está escribiendo para que aprendamos a cómo portarnos como la iglesia del Señor, como iglesia, cómo debemos de portarnos, comportarnos, cómo debemos de ser, ¿me entiende? Y creo que es el momento adecuado para entrar a este estudio. Así que este estudio va a ser un poquito más profundo, te va a retar un poco más, ¿verdad? Pero es un estudio más serio. Va a ser más serio lo que vamos a hacer ahora. Déjeme decirle un poquito otra cosa de mi iglesia. Cuando yo acepté al Señor como mi Salvador a los 21 años de edad, y recibí lo que llamamos la perdón de pecados, mi salvación personal por la gracia de Dios. Mi iglesia, cuando fui a mi iglesia, la iglesia que primero entré se llamaba Temple Baptist Church. Estaba en la esquina de la Hill y la Quinta, en el downtown de Los Ángeles. Era una iglesia americana con un departamento de español. Y el hermano que me invitó a ese lugar era de Honduras y me invitó a la iglesia. Y cuando entré al ministerio español, me encantó el pastor, me encantó la energía que tenía,
Me encantó la autoridad que tenía. Me encantó la manera que enseñaba la palabra de Dios. Y me enamoré de la predicación. Y me enamoré de ese tipo de enseñanza, ¿verdad? A la edad de un joven de 20 años, ¿verdad? 21 años, una cosa maravillosa. Bueno, y de ahí sucedió que uno de mis amigos de high school, porque yo vine a los 11, me asimilé a la cultura, mis padres me trajeron aquí, aprendí el español, el inglés, ¿verdad? Y fui a la high school. Tuve mi high school y hice amigos en high school. Entonces un día me encontré un amigo de high school que también se había convertido a Cristo. Y él me dijo, te invito a mi iglesia. Y me llevó a la famosa, ya no existe ahí, la primera iglesia bíblica fundamental del este de Los Ángeles. Y la diferencia entre una y la otra es que esta primeramente era en inglés, ¿verdad? Pero segundo es que estaba llena de jóvenes adultos, a lot of youth in that church, you know, and I just fell in love. Me enamoré de esa iglesia y ahí es donde tomé mis primeros pasos. Y les voy a decir lo que hacían en esa iglesia. Si tú aceptabas al Señor, todos sabíamos que la siguiente cosa que tenías que hacer era bautizarte. Nadie no lo rehusaba. Era una cosa, si has aceptado a Cristo, tu primer paso de obediencia es ¿qué? El bautismo. Sabíamos que lo teníamos que bautizar. Yo sabía que me tenía que bautizar y me bauticé. ¿Me entiendes? Y así se bautizaron muchos otros. Segundo, lo que pasaba, una vez que ya te bautizabas, ahora decían, tienes que ser miembro de la iglesia. Otra vez, tienes que hacer un compromiso de membresía y ser miembro de la iglesia. Y no era que venían y te decían, aquí tienes el papelito, José, y escribe aquí, yo quiero ser miembro de la iglesia. Ahora fírmalo. Ok, ya eres miembro de la iglesia. Dios te bendiga. ¿Saben lo que teníamos que hacer? Teníamos que pasar, ¿qué eran? 14 semanas estudiando las doctrinas de la iglesia, las enseñanzas de la iglesia. 14 semanas. Hoy en día ya no existe eso. La generación de hoy, la gente de hoy, los muchachos de hoy, your age group, your generation, they I don't know if they hate it, but no, it's not attractive. No les atrae a la generación de hoy. Quieren algo rápido, right, quick, let's go. Es como el internet, ¿no? Cuando uno está trabajando, este internet. Right? Y entonces vienes y agarras un internet con más velocidad. Y todavía no es suficientemente rápido. Y te vas a Spectrum, porque Spectrum te dice que te va a dar más rápida el internet, right? Y así es la generación de hoy. Rapidito, hay que sacarlo rapidito. Una clase de media hora es todo. Una pasadita así por encima de la palabra y ahora que se hagan miembros. Right? Nosotros pasábamos 14 semanas estudiando, hora y media, 2 horas, cada cosa, cada doctrina, cada enseñanza de la palabra de Dios. Mi seminario, mi escuela teológica donde fui, añadió a eso, me añadió más. Tuve el privilegio de ir a una buena escuela teológica que me dio, primero y sobre todo, un buen fundamento bíblico. Diga fundamento bíblico. Muchas iglesias no tienen fundamento bíblico. Yo me quedo sorprendido en el día de hoy. Yo estoy viendo atrás, llevo 40 años en el ministerio. Sí, 40. Pero como dijo un pastor, cada iglesia debería tener un pastor que lleve 40 años en el ministerio. ¿Y saben por qué dijo esa persona eso? Porque ese pastor conoce, ha visto las olas que van y vienen, entiende los movimientos de la iglesia, entienden las malas enseñanzas, entienden las cosas que vienen contra la iglesia. That pastor is going to know it. ¿Me entiendes? Ese pastor va a tener una mejor idea de lo que es bueno y lo que es malo, verdaderamente. Pero el punto que quiero que saquen aquí, donde vamos a entrar, ¿verdad? Es que este estudio que vamos a hacer en Timoteo, en 2 Timoteo y en Tito, es para que la casa de Dios, la iglesia del Señor, ¿verdad? Entendamos nuestra naturaleza como iglesia y seamos una iglesia fuerte, una iglesia saludable, ¿entiende? Una iglesia con conocimiento bíblico, con un buen fundamento. Ahora, ¿qué estaba pasando aquí en 1 de Timoteo? 1 de Timoteo.
Pasaba aquí, dice la palabra de Dios. Vamos a leer un poquito aquí. Pablo, versículo 1, por favor, del capítulo 1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza. Ahí estaba la autoridad de este pastor, Pablo. Él es el primero, él está escribiendo a Timoteo, un pastor joven, pero la autoridad, él reconoce primeramente que Dios lo había puesto como pastor a Pablo, ¿verdad? Apóstol sobre todo. Interesantemente, la palabra apóstol es alguien enviado con un mensaje. Apostelos, alguien enviado con un mensaje. Y existe en la iglesia, en la historia de la iglesia, hubieron 12 hombres, 12 hombres, que fueron específicamente designados como apóstoles y como el fundamento de la iglesia. Ahí está algo que deben de conocer. ¿Ok? ¿Qué, pastor? Que a los pastores no los podemos llamar apóstoles hoy en día. So, si alguien en una iglesia dice el apóstol fulanito, ya, como es en inglés, red flag, red flag, red flag. ¿Me entiendes? Está en cuestión qué es lo que creen ahí, porque están llamando a un pastor apóstol. Ya no hay apóstoles. Dice, como sabe, Efesios 2, capítulos 1 y 2. Efesios 2, lo puedes leer, que el fundamento de la iglesia dice que eran los apóstoles y los profetas. ¿Me entiendes? Y la palabra aquí dice apóstol de Cristo Jesús. Pablo sí era un apóstol de Cristo Jesús. Es de excepción a los 12. ¿Por qué? Porque el apóstol, ¿sabe qué necesitabas para ser apóstol? Tenías que haber visto a Cristo en carne, en vivo. ¿Me explico? To be an apostle, you had to have seen Jesus face to face. No podías ser apóstol si no habías visto a Cristo cara a cara. ¿Entiendes? Ahora, Pablo se convierte en apóstol. ¿Por qué? Pues, aunque no andaba con los 12, el Señor se le apareció en Hechos 9, lo tumbó del caballo y se le apareció. Y Dios lo designó apóstol. ¿Y por qué pone aquí esto Pablo? Está diciendo, mi autoridad viene del Señor. Es muy importante que entendamos eso. La autoridad no viene del pastor, la autoridad viene del Señor. Somos delegados por el Señor con esa autoridad para enseñar la palabra de Dios y ayudar a la iglesia. Dice el 2, a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. Porque era su hijo en la fe, era en quien él se había entregado, lo había, creo que él fue el que le trajo a Cristo y le dio los primeros pasos y le instruyó, ¿verdad? Este era Timoteo. Bueno, la palabra te lo dice ahí, mi verdadero hijo en la fe, porque él lo trajo a Cristo. Dice que el Dios y Padre, que Dios el Padre y Cristo Jesús nuestro Señor, te concedan gracia, misericordia y paz. Esta es su salutación. Ahora entra el tema principal, que es lo que quiero que enfoquemos en los siguientes 20 minutos que tenemos de hoy, ¿verdad? Y eso es que el tema que le va a hablar es acerca de lo que llamamos la sana doctrina. Diga conmigo, sana doctrina. Quiere decir una enseñanza saludable, a healthy teaching. Una enseñanza saludable. Le va a hablar acerca de eso. ¿Qué es lo que estamos hablando? Sigamos leyendo ahí. Dice, al partir para Macedonia, Pablo había estado en Éfeso. La iglesia donde estaba Timoteo, donde era el pastor, era en Éfeso, ¿verdad? Y dice, al partir para Macedonia, te encargué que permanecieras en Éfeso. Y ahora mira la siguiente frase, y les ordenaras a algunos supuestos maestros que dejen de enseñar, ¿qué cosa? La Internacional dice, doctrinas falsas. ¿Qué dice la Valera? Diferentes doctrinas, muy bien. Diferentes doctrinas. En un momentito vamos a ver por qué pone Pablo y la Valera lo pone de esa manera, diferentes doctrinas. Pero la palabra doctrina quiere decir enseñanzas, diferentes enseñanzas, ¿me entiende? Y aquí la Internacional dice, dejen de enseñar doctrinas falsas. ¿Por qué? Porque lo eran. ¿Y por qué eran falsas? Porque iban contrario a la palabra de Dios. ¿Me entiende? Eso es lo que hace algo falso. Cuando algo va contrario ¿a qué? A la palabra de Dios. Entonces es ¿qué? Falso. Esa es la medida. ¿Entiende? Cuando algo no va de acuerdo a la palabra de Dios, when something is not according to God's word, a teaching or something, then if it's not according to God's word, it's a false teaching.
Es una falsa enseñanza, es una doctrina equivocada, ¿me entiende? Dice la palabra, ¿verdad? Ordenarás a algunos supuestos maestros que dejen de enseñar doctrinas falsas. Esa es la primera cosa que queremos ver. ¿Qué pretenden los falsos maestros? Dicho sea de paso que me parece muy bueno y muy interesante que comenzando este primer capítulo de Timoteo, en estas epístolas pastorales, lo primero de lo que se establece y se tiene que hablar es de la verdad revelada por Dios, la Biblia, la palabra de Dios. Eso es muy importante porque toda iglesia tiene que estar fundada sobre la palabra de Dios. La palabra de Dios, ¿me entiende? Y lo primero que Pablo le está diciendo a este joven pastor, ahora este joven pastor tenía un poquito estaba titubeando, tenía un poquito de miedo. Esta iglesia estaba en un lugar difícil, Asia, Éfeso, era un lugar pagano, era un lugar de fiestas paganas, habían templos a diosas, ¿me entiende? Habían ritos de fertilidad para diosas paganas, habían orgías increíbles en esos templos rituales que hacían ahí. La economía de la ciudad iba para abajo. Y ahí estaba la iglesia en medio de eso. Y él como que tiene un poquito de miedo. Pablo, seguimos la cronología, ¿verdad? Pablo se había ido, quería regresar. ¿Entiende? Supuestamente lo que pasó es que Pablo al salir de la cárcel, de acuerdo a Hechos 28, al final de que Pablo estaba en Roma en la cárcel, ¿verdad? Él de ahí fue a Éfeso y en Éfeso pasó 3 años enseñando. Pero se tenía que ir a Macedonia, ¿verdad? Se tenía que ir a otra iglesia y entonces dejó a Timoteo encargado. Y él quiere regresar, pero todavía no puede. Y lo anima que no se dé, ¿verdad? Pero Timoteo lo que está sintiendo, esto es difícil. Y para terminarla de amolar, como dicen, right? De repente se le levantan dentro de la iglesia 3 o 4 ahí falsos maestros que quieren enseñar equivocadamente la palabra de Dios y dar enseñanzas falsas. Entonces Timoteo está como, sí o no, sí o no. Y Pablo le dice, le da una orden. Es una orden estricta. Es más, es un término militar. Le dice, te encargué, te mandé, creo que dice la Valera. Es una orden militar, es como una orden militar. La palabra tiene la fuerza de una orden militar. Es cuando el capitán o el que está más arriba manda algo, es una orden, no se tiene que cambiar o mover o nada, lo tenía que hacer. Te dejé ahí, ¿para qué? Para corregir a aquellas personas, aquellos hombres que se han levantado adentro y están enseñando falsas doctrinas. Parangelo es la palabra del mandato, ¿verdad? Es importante. Y a veces nos equivocamos. Y cuando un pastor es firme y fuerte y enseña la palabra bien y establece lo que la Biblia dice, nos molestamos. Ay, qué pastor más malo, qué pastor más no tiene amor. Y nos molestamos, ¿verdad? Como les acabo de hablar de lo que le dicen a los pastores apóstoles. Quizás usted dice, oh my goodness, este pastor no me gusta porque ya me echó a perder todo lo que yo pensaba. No, wait, no es lo que yo pienso, es lo que dice la Biblia. Right? ¿Quieres aprender la Biblia? Entonces regresa el otro domingo también. Right? Y vamos a ver lo que dice la Biblia, ¿verdad? Hay correcciones que tenemos que hacer. Right? Pero ¿qué es lo que está diciendo la Biblia aquí? Y la palabra nos dice claramente, ¿no? Que había este problema, eran un grupo de individuos internos que estaban haciendo sentir a Timoteo mal, ¿verdad? Y quiero decirles otra cosa más. Les dije lo importante que es el fundamento de la enseñanza bíblica, la Biblia con el fundamento de la iglesia, y que hay que defenderla y que hay que protegerla, ¿verdad? Pero aquí está otra cosa que es muy importante y lo que me instó y motivó a enseñarles estos textos es de que lo que tú crees va a afectar la manera que tú vives. ¿Creen eso? Les pregunto de verdad, si lo creen de verdad. That what you believe is going to affect
how you live. Lo que tú crees va a afectar cómo tú vives. Right? Yo no creo que haya algo en nuestra vida personal a la cual la Biblia no hable hacia esa situación. Sea crear a tus hijos, sea tu matrimonio, sea tu desarrollo personal, sea tu carácter, sea tu pureza, tu santidad, tu vocación, tu educación, la familia, ¿me entiendes? Tu desarrollo mental, físico, todo. A todas esas cosas, la palabra de Dios no guarda silencio acerca de esas cosas. Y si vamos a aprender a vivir bien la vida, tenemos que aprender a creer bien la Biblia. Tenemos que venir a la Biblia y creer lo que la Biblia dice. ¿Me entiendes? ¿Qué es lo que la Biblia dice primero? ¿Me entiendes? ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice primero? Venir a la palabra de Dios y ver lo que dice acerca de las decisiones que debo de tomar. Y específicamente acá, de nuevo en el versículo dice enseñar doctrinas falsas. La Valera dice enseñar doctrinas diferentes. Hermana Margarita, creo que me dices, así dice la Valera. Doctrinas diferentes. La palabra que es la palabra didascalía. Didascalía es la palabra que usa Pablo, ¿verdad? Que significa enseñar. Pero usa otra palabra griega, heteros. Heteros didascalía. ¿Qué quiere decir eso? Otras enseñanzas o enseñanzas diferentes, ¿verdad? Pero en sí el significado de esa palabra quiere decir algo de tipo diferente. Algo contrario a lo que ya sabemos que es lo correcto. Es una enseñanza diferente. En mi país tenemos dos tipos de naranjas. La naranja dulce y la naranja agria. ¿Qué tiene que hacer para saber cuál es cuál? Probarla. ¿Right? Dices, oh no, esta no es naranja, esta es otra cosa. Es agria o algo. Que está mal esta naranja, right? So, este es otro tipo de naranja. Esto no es naranja, este es naranja ¿qué? Agria. Y es lo que Pablo está diciendo aquí, usando la palabra, diciendo, didascalías heteros. Algo que no es lo correcto, es otra cosa diferente. ¿Right? Es otra cosa diferente. Estos individuos están soñando cosas diferentes a lo que es la verdad verdadera, la verdadera Biblia. ¿Me entiende? Y tengo que decirles, hermanos, que la mayoría de los cristianos no tienen esta capacidad de poder discernir entre el error, entre lo falso y lo verdadero. That's a concern. Es importante eso. ¿De dónde sale la enseñanza, la doctrina? ¿De dónde sale la doctrina, lo que creemos? ¿De dónde sale? ¿Sale del pastor José? No way. No. La doctrina que creemos es la doctrina del Nuevo Testamento. La doctrina de lo que Cristo enseñó. ¿Me entiende? Las enseñanzas de Cristo. Miren lo que dice Hechos 2, 41 y 42. ¿Qué dice Hechos 2, 41 y 42? Así pues, los que recibieron su mensaje fueron ¿qué? Bautizados. 3,000 personas. Aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Mire el 42. Se mantenían firmes en la enseñanza del pastor Fernández. O del pastor Domínguez o Ramírez. ¿Qué dice? ¿En la enseñanza de quién? De los apóstoles. De los 12. De los que caminaban con Cristo. De los que escribieron el Nuevo Testamento. ¿Me entiende? Ellos tomaron lo que Cristo les dio y lo pusieron en cartas, en libros. ¿Me entiende? Y es donde tenemos que venir y ver qué es lo que la Biblia dice. Y esa es nuestra doctrina. Esa es nuestra enseñanza. ¿Me entiende? Eso es lo correcto. Y no le podemos añadir, iglesia. Me voy a brincar lo que viene después aquí. Y dice, enseñar doctrinas falsas y de prestar atención, mire lo que dice, a leyendas y genealogías interminables. Esas cosas provocan controversias en vez de llevar adelante la obra de Dios que es por la fe. Fábulas. No podemos mezclar la sana palabra de Dios, enseñanza, y mezclarla con fábulas y leyendas.
¿Me entiende? Nada interpreta la Biblia fuera de la Biblia. Please. ¿Me entiende eso? La Biblia se interpreta por sí misma. Es una regla de lo que llamamos hermenéutica. Pues, correcto entendimiento de la Biblia es: la Biblia interpreta Biblia. Diga conmigo: la Biblia interpreta Biblia. Y hay grupos el día de hoy que te tratan de, engatusar, engañar, y te jalan, ¿verdad? Y te dicen: te quiero regalar una Biblia. ¿Ay? Y en la otra mano traen el libro de Mormones. Aquí tienes la Biblia, pero necesitas esto para interpretarla. No. ¿Me entiendes? No. No trabaja de esa manera. ¿Ay? O ven a mi iglesia y mira, estudiamos la Biblia en mi iglesia, y cuando llegas a su iglesia, ¿right? Nadie tiene Biblia. Todos tienen un librito, un cuaderno, ¿ok? Un cuaderno que tienen que llenar. Y adelante hay un maestro, ¿ok? Y entonces te empiezan a indoctrinar. Y sí te llevan a la Biblia, pero ya ellos la interpretaron para ti. Y te dicen qué es lo que eso significa ahí. Ahora, tú me estás escuchando abiertamente y dices: pastor, pero usted está haciendo lo mismo. No. Te he dado apuntes para que escribas ahí apuntes. Pero tú puedes salir por esta puerta e irte a tu casa a estudiar. You can go and search it out. Tú puedes tomar las herramientas que existen para que tú puedas estudiar a fondo la Biblia. Y comprobar, ¿estaba hablando este pastor la verdad o qué? ¿Me entiendes? Tú tienes toda esa libertad. Ahí no. Ahí no puedes ir a escuchar a otro maestro. No te dicen: ok, ya terminamos la doctrina, ahora quiero que se vayan a hablar con la iglesia fulanita, la iglesia. No. Esto es lo que la Biblia dice y esta es la manera que se interpreta. Dice: ok, pastor, deme una cosa que los testigos de Jehová, ¿dónde se equivocan? ¿Ustedes saben en qué se equivocan los testigos de Jehová? Síganme aquí en la palabra, un poquito más adelante. Dice: estas cosas provocan controversias en vez de llevar adelante, miren el siguiente concepto, la obra de Dios, que es por la fe. La Valera dice: aquello que Dios edifica, la edificación que Dios da, ¿verdad? La obra de Dios que es por la fe. Agarren la palabra, la obra de Dios. La salvación, escúcheme, la salvación se encierra en esas palabras. La obra de Dios. ¿De qué estamos hablando en cuanto a las obras de Dios? Déjeme llegar a esa parte aquí en mis apuntes. Eso podríamos llamarlo su método de operación. ¿Cómo operan los falsos maestros? Confunden el evangelio levantando preguntas innecesarias. Atacan directamente el evangelio de la fe que salva. Así es como usted sabe que una religión o una secta o un grupo falso, así lo discierne que está mal, porque confunden el evangelio levantando preguntas innecesarias y atacan directamente el evangelio de la fe que salva. ¿Qué quiere decir, hermano José? Hermanos, hay 2 religiones en el mundo. ¿Cuántas religiones hay en el mundo? Ahora, hay muchas religiones en el mundo. Pero cuando de verdad lo vemos bien y lo analizamos, hay solamente 2 religiones. ¿Están listos? La religión de la obra divina y la religión de la obra humana. That's it. Eso es todo. ¿Qué es la obra divina? Es esto: Dios logró la salvación del ser humano a través de Cristo. ¿Me escuchó? Así que si viene una religión, right, y te dice: hey, necesitas guardar, estudiar, hacer esto para poder obtener el cielo, ¿verdad? Y te empieza a dar otra cosa diferente, que no va con la salvación sencilla, de que la salvación sencilla es: si tú te arrepientes y crees en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, entendiendo que Él murió por ti, lo enterraron, resucitó al tercer día, y Él tiene poder para salvarte, y es el único camino que te lleva a Dios, y tú lo pones tu fe en Él, eres salvo. Ese es el sencillo evangelio.
¿Sabes qué, Mercedes? Los testigos de Jehová vienen y te dicen: Mercedes, ¿quieres vivir en el nuevo reino? Right, Angela? Va a haber un nuevo reino. Y los cristianos bobos, de verdad, yo no sabía. Walter Martin, un apologista, un defensor de la fe, dijo: el testigo de Jehová común o promedio puede hacer pedazos al cristiano común o promedio en 30 minutos, porque el cristiano no sabe exactamente lo que cree o por qué lo cree. Oh my goodness. Y dice: es la responsabilidad de pastores de enseñarle a su gente lo que dice la Biblia y enseñarles bien, para que puedan discernir la palabra, la falsa religión, y no permitir que esas cosas se metan en su cabeza, entren a su mente y les confunda. Hay tantos versículos que yo tenía preparado, ¿no es cierto, Diana? ¿Qué eran? 23, 24 versículos. Es imposible, pero sí les quiero enseñar Juan 8:44. Cuando vayan ahí quiero que repasar. Entonces, Pablo le dice a Timoteo: quédate en Éfeso, quédate ahí, ¿ok? Y ponle alto a los falsos maestros. Para esa enseñanza, que están enseñando cosas falsas. La están mezclando la salvación con genealogías, la están mezclando con leyendas, ¿me entiende? Ok, no voy a ir ahí de leyendas, pero man, hay una religión mayor en el mundo. Una religión mayor en el mundo que está basada en una leyenda mezclada con la Biblia. Y no voy a decir su nombre. Pero sí quiero decir esto. El Señor dijo por medio de Pablo en Gálatas: aunque un ángel del cielo se te apareciera, Francisco, y viene y te dice: mira, ven y cree esto, dice: no le creas. Es más, considéralo maldito. No podemos tomar la Biblia y añadirle a la Biblia que sea una leyenda, que Dios se me apareció, que se me apareció tal persona y boom, y ahora lo estoy creyendo de una manera diferente. No podemos. Ahí lo dice, ¿lo vieron? Que mezclan y creen genealogías y leyendas y mitos y lo mezclan con la Biblia y boom, aquí está la salvación. Y Dios dice: no, eso no produce la salvación. Eso no es lo que Dios edifica. La obra de Dios, la salvación de Dios es algo sencillo, es algo práctico, ¿me entiende? Y Juan 8:44, el diablo ha puesto falsos maestros, es un mentiroso y él usa esos falsos maestros. ¿Y qué dice Juan 8:44? Ustedes son de su padre, ¿el qué? El diablo. ¿Sabe con quién estaban hablando? ¿Con quién estaba hablando el Señor? ¿A quién le estaban hablando? A los maestros de la ley, a los religiosos. ¿Por qué? Porque no le creían. Y en otra ocasión les dijo: ustedes escudriñan la Biblia, pero no están dispuestos a venir a mí para que tengan vida eterna. Si un maestro puede conocer la Biblia, hasta la usa, pero la usa equivocadamente. ¿Me entiende? Ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio ha sido un asesino y no se mantiene ¿en qué? En la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso y es el padre de la mentira. Y usted lee el resto hasta el versículo 11 aquí, no tenemos tiempo, pero después empieza a hablar, ¿verdad? De lo que llamamos la meta que ellos tienen aquí. Primero, ¿qué es lo que hacen, no? Estar seguro. Vamos a concluir en un momentito aquí. Su error era enseñar cosas falsas, confundir el evangelio básico, mezclarlo con otras cosas. Pero su meta de ellos era crear una atmósfera donde no había amor. Y en un lugar donde no hay amor, dice el versículo, le damos solo ese versículo. El versículo viene siendo el 5. Debes hacerlo así para que el amor brote de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera.
Y estos maestros no tenían ni corazón limpio, ni buena conciencia, ni fe sincera. Y por lo tanto sus enseñanzas estaban también causando un ambiente, una atmósfera donde entre los creyentes no había verdadero amor, porque donde hay una iglesia saludable, creciendo saludablemente, hay verdadero amor, como dice ahí, que viene constando de un corazón limpio, hay una pureza de vida, hay una buena conciencia, ¿verdad? Una conciencia limpia de falla y de que tu conciencia no te acusa, y hay una fe sincera. En ese ambiente la iglesia se desarrolla y crece. Pero cuando comienza que el hombre de enfrente, el maestro, no tiene eso, su enseñanza no va a producir nada. Y más lo acusa, dice Pablo, dicen que son maestros de la ley y ni la conocen. Entonces tengamos cuidado, hermanos. Vamos a aplicar esto en conclusión. 2 preguntas que les quiero hacer. ¿Sabes lo que crees? Y vamos a continuar la otra semana. ¿Ok? Pero es importante que empecemos a concientizarnos y a pensar de verdad, hasta qué grado verdaderamente he profundizado mi fe. Y yo no les estoy enseñando esto para que sean gente necia, gente dura, gente que trata mal a la gente, no. Pero sí pretendo de que sean gente inteligente en la Biblia, que sepan defender su fe. Que sepan defender su fe, que sepan lo que creen y por qué lo creen. Para hacer todo lo que Dios quiere que tú seas, te voy a dar un consejo. ¿Listos? Para saber lo que verdaderamente crees, aquí está el consejo. ¿Qué dice? Estudia, estudia, estudia. 2 de Timoteo 2:15. ¿Qué dice? Léalo en voz alta. Esta es la palabra de verdad. No hay varias verdades, esta es la verdad, la palabra. Pero ya aprendieron hoy que hay falsos maestros que vienen y tienen un sistema de interpretación. Y ellos te lo interpretan a su manera y convencen a la gente y les dan falsas enseñanzas. Para que tú seas cuidadoso y no te agarren los testigos de Jehová o los mormones o cualquier falsa religión y te hagan pedazos, necesitas estudiar. Y es lo que te dice la Biblia. Le dijo el Señor a Pablo, para que leyera a Timoteo: esfuérzate, preséntate a Dios aprobado, un obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Eso primeramente es para mí como pastor. Eso lo estoy pasando también a ustedes. Tienen que ser serios estudiantes de la palabra de Dios. Tienen que prestar atención. Por eso les hacemos notas y apuntes. Y están todos los versículos para que vayan a la casa y los estudien. ¿Ok? Para que sepan bien, conozcan bien la palabra del Señor. ¿Ok? Y también les quiero poner un sitio en la página, en el web, en la internet. SBC, ¿lo tienes, Diana? Porque no. sbc.net. S de Saúl, B de Bobo, C de carro.net, sbc.net. Y ahí van a encontrar lo que se llama la fe y el mensaje del año 2000 de la Iglesia Bautista, ¿verdad? La Iglesia Bautista en esta declaración especifica muy bien las enseñanzas correctas de nuestras doctrinas principales de la Biblia. ¿Ok? Y si quieren ir y estudiar a fondo, pueden ir ahí y buscar donde diga, se las da en diferentes idiomas, English, Spanish, y usted la puede bajar, usted la puede abrir, ¿me entiende? Y usted puede tener eso. Vamos a ver si para el 29 la Junta de Miembros lo tengamos en copias aquí, para que usted las tenga también, ¿verdad?
pero que sepa usted cuáles son sus enseñanzas bíblicas, ¿ok? ¿Sabes lo que crees? Estudia. Y la segunda pregunta es, ¿estás cumpliendo el mandamiento? Right, thank you, Diana. Esa es. ¿Estás cumpliendo el mandamiento? Corazón puro. ¿Tienes un corazón puro? Si tienes un corazón puro, vas a tener una conciencia limpia. Y si tienes estas dos cosas, vas a tener una fe genuina. Y lo que tienes que hacer es decir, Señor, límpiame. Si hay alguna impureza, límpiate tú mismo también. Arrepiéntete de cosas inmundas y perversas que nos están manchando. Dicho sea de paso, que mayormente los falsos maestros siempre están involucrados con alguna mujer en la iglesia y teniendo sexo y teniendo inmoralidad dentro de la iglesia, los falsos maestros. Pablo dice, no, un corazón puro, conciencia. La conciencia te acusa o te defiende. Diga esto, ¿la conciencia me acusa o me defiende? Si tu conciencia te acusa, tienes que preguntarte por qué. ¿Entiendes? Porque la conciencia te va a afirmar o te va a condenar. Pídele a Dios su ayuda si tu conciencia te acusa. Que limpie tus pensamientos. Confiesa tus pecados y apártate. Este es el mandamiento. Cuando tú haces esto, estás obrando en amor. Estás obrando en amor y estás en un ambiente de amor. Y la fe genuina quiere decir, pregunta a Dios, ¿hay alguna insinceridad en mí? ¿Seré un hipócrita? Y le vuelvo a repetir, lo que crees afectarás cómo vive. Juan 15:12, esto es lo que dijo el Señor en Juan 15:12. ¿Listos? Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. La manera que yo los voy a amar a ustedes mejor es con una vida pura, mi corazón puro, mi corazón puro. Usted no quiere un pastor con corazón impuro. Oren por mí, que Dios me guarde en pureza. Tengo muchas tentaciones, ¿ok? Y tengo que luchar todos los días contra mi carne y mi yo. Pero yo espero lo mismo de ustedes, porque somos una comunidad, somos un cuerpo, right? Y si ustedes están en pureza, todos ustedes en pureza, puros, caminando en pureza, entonces están actuando en amor. Y el maestro tiene que comenzar con él mismo. Yo tengo que tener un corazón puro. Y una conciencia que no me acuse mi conciencia. Dios me la dio para que me llame la atención la conciencia. José, estás mal. José, estás pecando. José, tienes eso escondido. Tienes que confesarlo. Tienes que dejarlo. Tienes que ponerte, protección. Tienes que hacer lo correcto. Por eso vamos a hacer los 21 días. ¿Me entiende? Para examinarnos, para dejar algunas cosas y añadir otras cosas buenas. Para que nuestra conciencia no nos acuse. Right? Y finalmente, una fe sincera y genuina. Si tienes las primeras dos, te garantiza la tercera. Que tú no eres una persona, de nuevo, ingenuina, a phony, a hypocrite. You're just faking it, Nomás estás fingiendo que eres cristiano y todo eso. Sucede así. Eso es lo que tenemos que hacer, iglesia. ¿Ok? La sana doctrina, la enseñanza saludable es primordial y principal en el fundamento de la iglesia.